Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Entonces, que el Espíritu de Dios nos hable. Le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Tito, capítulo 1, que es lo que nos corresponde para hoy. Tito, capítulo 3, ya el 1 y el 2 lo hemos estudiado. Hoy nos corresponde el último capítulo de Tito. Y nuestro tema, una nueva vida en Cristo. Jesucristo quiere mucho más que tan solo hacer milagros en nuestra vida. Jesucristo quiere mucho más que tan solo sanar al enfermo. Jesucristo quiere mucho más que tan solo darle dinero a aquel que no lo tiene. Jesucristo quiere darnos una nueva vida a cada uno de nosotros. Una nueva vida para disfrutar aquí en la tierra. De nada sirve que nosotros anhelemos una salvación, de nada sirve que nosotros anhelemos estar allá en el cielo, si aquí en la tierra vivimos en un infierno. ¿De qué sirve que nos pasemos 30, 40, 70, 90 años anhelando estar en un cielo cuando nosotros ya estemos en la eternidad, si aquí en la tierra no podemos disfrutar de ese pedazo de cielo también? Dios quiere darnos una nueva vida. Dios no quiere que solamente hablemos de algo sobrenatural, espiritual, pero sin nada real aquí en la tierra. Cuando nosotros tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos en Cristo, y más que en cristianos y en hijos de Dios, pero más que tan solo aspirar a un milagro, lo que Jesucristo quiere es que nosotros como cristianos tengamos una nueva vida, una vida de excelencia, una vida para disfrutarla en nuestros hogares de manera personal, en la sociedad. Una vida que represente el cielo aquí en la tierra y que podamos disfrutar ya ese cielo el día de mañana, allá en la eternidad. Porque de lo contrario sale como un poco ilógico que nosotros hablemos de un cielo maravilloso allá, pero que aquí vivamos un infierno, en nuestros hogares y en cualquier otro lugar. Por lo tanto, el único que nos puede garantizar una nueva vida es Jesucristo. Antes de empezar ahí con Tito, miremos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí que dice, todas las cosas son hechas nuevas. Ahora con Cristo sucede algo maravilloso. No solamente aspiramos a un milagro, ahora con Cristo dice que todas las cosas son hechas nuevas, y que ahora, ¿qué dice también? Que todas las cosas viejas han pasado. Eso es lo que Jesucristo nos garantiza, eso es lo que Él quiere de parte de nosotros. Muchas veces nosotros simplemente recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero nuestra vida sigue siendo igual. Y entonces no se está cumpliendo esa promesa maravillosa de Él. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, tengo una nueva vida. No significa entonces que mi hogar necesariamente al 100% tiene que ser transformado. Significa que Él me des una nueva vida. Y por lo tanto, con mi nueva vida, yo puedo disfrutar de lo que pueda estar pasando en ese hogar. Puede ser que mi esposo nunca cambie, puede ser que mi esposa nunca cambie. Pero mi nueva vida es lo que hace que yo pueda disfrutar. Mi nueva vida es lo que hace que yo pueda vivir un cielo aquí en la tierra para continuarlo después allá en la eternidad. Por lo tanto, vamos a mirar cómo lograr una nueva vida en Cristo. ¿Qué es lo que Tito quiere enseñar en esta carta? O Pablo a Tito. ¿Cómo lograr una nueva vida en Cristo? Primero, sometiéndonos a nuestras autoridades. Miremos ahí en el versículo 1, la parte A. Recuérdales, le dice el Pablo a Tito, que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Cuando nosotros hablamos de gobernantes, cuando hablamos de autoridad, estamos hablando en todas las facetas de lo que tiene que ver una autoridad. En la sociedad, en la iglesia, en el colegio, en el trabajo, en nuestro hogar. Cuando nosotros aprendemos a someternos a esas autoridades, entonces podemos vivir en paz, podemos vivir bien.
Nosotros queremos que todo nos salga bien. Nosotros queremos que nuestra vida sea agradable. El problema es que a nosotros los seres humanos nos cuesta someternos. A nosotros los seres humanos nos cuesta rendirle cuentas a alguien. Las personas de éxito logran ser unas personas de éxito a medida que también pueden ellos rendirle cuentas a alguien. Cuando yo tengo la capacidad de rendirle cuentas a alguien, tengo la capacidad de avanzar también, de exigirme. Solamente una persona puede exigirse a medida que sabe que tiene que rendirle cuentas a alguien. Cuando yo no tengo que rendirle cuentas a alguien, ¿será que me esfuerzo por hacer las cosas? A no ser que tenga un super dominio propio, a no ser que tenga una super responsabilidad bien organizada en su vida, lo haré. Porque una persona de éxito es aquella que si no tiene a alguien a quien rendirle cuentas, se rinde cuentas a sí mismo. Las personas de éxito son aquellas que si no tienen quien le exija, él mismo se exige. O busca a alguien que le exija. Las personas de fracaso, las personas que viven en mediocridad, tanto espiritual como física y económica, son aquellas que no les gusta rendir cuentas a nadie. No les gusta que nadie le esté tomando en cuenta, no les gusta que nadie le diga qué hacer. Pero las personas de éxito son aquellas que buscan rendirle cuentas a alguien. Si tú no tienes a quien rendirle cuentas, busca a quien rendirle cuentas. Porque solamente eso va a hacer que te exijas. Si el estudiante no tiene a quien rendirle cuentas, si no existe un profesor, ¿cómo hace él para avanzar? Si no existen unas calificaciones, si no existen unos parciales, unos exámenes, ¿cómo hace él para exigirse? Si el día de mañana en lo que es los colegios, las universidades, se les da por acabar definitivamente con los exámenes, con los parciales, con las tareas, ¿será que el estudiante avanza, se desarrolla, crece? Ese día en que en los colegios se acaben los exámenes, se acaben los parciales, simplemente llega la mediocridad en la vida del estudiante. Si el estudiante avanza es porque existen métodos que le permiten rendirle cuentas a alguien. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Si tú quieres que esa iglesia sea una iglesia de éxito, ¿qué le dice que debe formarles y enseñarles a la iglesia? ¿Qué cosa tiene que formarles? ¿Qué les dice ahí? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Si quieres que esa iglesia sea una iglesia de éxito, ¿qué les dice Pablo? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, que se sujeten a sus líderes, que aprendan a someterse a lo que está estipulado. De lo contrario, esa iglesia nunca va a llegar a ninguna parte. Y esto podríamos aplicarlo en tu casa y en la mía. Tomemos esas palabras de Pablo para nuestro hogar. Y él nos diría, si quieres que tu hogar funcione, recuérdale que deben someterse a las autoridades. Recuérdale que deben haber normas, estatutos, reglamentos. De lo contrario, eso va a fracasar. En el mundo solamente han logrado tener éxito aquellos que tienen a quien rendirle cuentas. En la iglesia tú debes buscar a quien rendirle cuentas. Por eso nosotros tenemos gente que discipula, discipuladores, evangelizadores, para que alguien esté pendiente de alguien. El día en que nadie esté pendiente de los demás, ese día llega el caos, llega el desorden y llega obviamente el fracaso. Segundo, estar dispuesto a toda buena obra. Ahí en el mismo versículo 1, la parte final, ¿qué dice? Que estén dispuestos a toda buena obra. Las personas de éxito no esperan a que otros hagan lo que ellos tienen que hacer. Las personas de éxito son aquellas que ellos mismos se comprometen en hacer las cosas. Si tú y yo estamos esperando que otros hagan y nosotros no hacemos nada, simplemente seremos personas de fracaso. Las personas de éxito siempre están pendientes de ellos mismos a hacer las cosas. Dice, y recuérdales que estén dispuestos a ¿qué dice? A toda buena obra.
Y algo grande dice ahí: no basta con que hagamos las cosas. Muchas veces nosotros nos contentamos con hacer las cosas. Ahí menciona una palabra importante. Ahí no nos dice que solamente hagamos las cosas, sino que estemos, ¿qué dice? Dispuestos. Porque puede ser que alguien haga algo, pero simplemente porque le toca. Y puede ser que alguien haga algo porque está dispuesto a hacerlo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el que hace algo porque le toca y el que hace algo porque está dispuesto? ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia está en la productividad. Cuando una persona hace porque está dispuesto a hacerlo, esa persona rinde, esa persona da frutos. Pero cuando una persona simplemente hace lo que le toca, esa persona no va a dar frutos. Esa persona simplemente hace porque está obligado. Y así cualquier actividad. Si es en la iglesia y tú tienes un ministerio y te sientes obligado, va a haber un problema. Tú no vas a dar frutos. No vas a dar frutos. Te vas a envejecer y te vas a morir. Una planta que no da frutos simplemente se envejece y se muere. Y lo que es más triste, para Jesucristo, alguien que tan solo hace lo que le toca y no está dispuesto a hacerlo, ¿qué es? Miremoslo ahí en Lucas y después volvemos donde estamos. Miremos ahí Lucas 17:10. ¿Qué dice ahí? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Y si tú tan solo hiciste lo que te tocaba hacer, ¿qué dice que debemos llamarnos? Siervos inútiles. Si tú haces tan solo lo que te toca hacer, eres un inútil. Porque estás haciéndolo porque te toca hacerlo, porque es tu obligación hacerlo, porque te comprometiste a hacerlo. Por eso Jesucristo, ¿qué es lo que nos dice? ¿Y qué es lo que le dice Pablo a Tito? Debes recordarle a la iglesia que si van a hacer algo, deben hacerlo porque están, ¿qué les dice? Dispuestos a hacerlo, no porque les toca. En la vida de éxito hay que hacer las cosas no solo porque me toca hacerlo, no solo porque me he acostumbrado a hacerlo, no porque otros lo están haciendo y yo también quiero hacerlo, sino porque, ¿qué dice ahí? Estoy dispuesto a hacerlo. Una persona que hace las cosas solo porque le toca no da frutos nunca, y por lo tanto nunca va a prosperar. Una persona que está dispuesta a hacerlo, esa persona va a dar fruto, porque va a dar más de lo que le toca. La persona inútil para Jesucristo y para Jehová es aquella que hace tan solo lo que le toca. Para Él es lo mínimo. Una persona de éxito para Jesucristo, ¿quién es? Es aquella que hace más de lo que le toca. Si tú en la iglesia te metes en un ministerio tan solo porque otros también lo están haciendo, lastimosamente no vas a dar fruto. Tienes que hacerlo porque sientes que te gusta, porque estás dispuesto a hacerlo. Si tú estás dispuesto a hacerlo, te vas a sacrificar. Si tú estás dispuesto a hacerlo, vas a esforzarte. Pero si tan solo lo hiciste porque otros también lo hacen, lastimosamente pronto se te convierte en carga. Por eso Pablo está tan preocupado con Tito y le dice: mira, si tú quieres que esa iglesia funcione, primero, ¿qué le dice? Debes recordarle, ¿qué les dice? Que se sujeten a las autoridades. Si no se va a sujetar, entonces no te metas. Hay personas que dicen: pastor, yo quiero meterme en tal cosa, y cuando ya se le exige, no quiero que me siga. ¿Para qué te metiste? ¿Quién te llamó? ¿Quién te obligó? ¿Alguien te obligó? Si nadie te obligó, entonces cometiste un error. Si yo me meto en algo, es porque estoy, ¿qué dice el segundo punto? Dispuesto. Si yo estoy dispuesto, entonces yo voy a sacrificarme, no hay problema, no se me va a convertir en carga. En la sociedad, en cualquier lugar, si tú estás en el colegio, eres padre, madre de familia y tú acudes a las reuniones de tu colegio, métete en las cosas que tú estás dispuesto a hacer. No te metas solamente porque la mayoría de los del curso te eligieron. ¿Cuántos en el colegio vemos eso? Se mete en la junta directiva porque todos lo eligieron. Y después, ¿cómo anda? Cargado, aburrido.
Me toca ir a esa reunión y yo no tengo tiempo, me toca ir allá y yo no quiero. ¿Para qué te metiste? ¿Para qué te metiste? No nos metamos en nada de lo cual no estemos dispuestos a hacerlo. En el barrio, ¿cuántas personas se cargan? Usted está bueno para presidente, usted está bueno para secretario, usted está bueno para que coordine. Y nosotros, como todo el mundo nos está diciendo, ¿nosotros qué hacemos? Aceptamos. Y después salimos de ahí aburridos. Ah, yo que quería estar chochoreando a mi mujer y ahora me tengo que estar en la reunión. ¿Para qué te metes? ¿Para qué te metes? Solamente las personas que están dispuestas son útiles. Las demás, para Cristo, ¿qué son? Inútiles. Si tú te metes en algo y no estabas dispuesto, eres un inútil, porque tú no vas a dar más de lo que te toca. Cuando tú estás dispuesto, eres una persona útil, porque tú vas a dar más de lo que te toca. Es más, ni siquiera te pueden decir, venga, ¿y tú qué dices? Yo quiero venir. Yo quiero venir. Te pueden decir, hoy no hay reunión, y tú qué dices, no, yo quiero estar. Porque estás dispuesto. Pero si simplemente hiciste porque te toca, antes por lo contrario, vas a estar orando para que no haya nada, para que no haya ninguna actividad. ¿Cuál es el secreto entonces para que una iglesia, una empresa, una institución, una organización cualquiera triunfe? Primero, mete gente que dice ahí, que sea sometida a la autoridad. Segundo, gente que esté dispuesta. Si no está dispuesta, simplemente se te va a convertir a ti mismo en una carga. Te toca arrastrar y no te va a dejar avanzar. Si tú te metes con alguien que no está dispuesto, tienes doble trabajo. Tienes que tratar de avanzar y además de eso, cargar al otro. ¿Avanzas? No avanzas. Es mejor que lo sueltes para que puedas avanzar. O que andes con alguien que esté dispuesto, porque ahí sí los dos van a avanzar. Tercero, tener una buena actitud. Versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esa parte importante de ahí, sino que sean, ¿qué dice? Amables. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón pasa algo increíble. Cambiamos de estatus. Pasamos de ser unos don nadie a ser unos hijos de Dios. Pasamos a ser unas don nadie para ser unas princesas o unos príncipes. Cambiamos de estatus sin necesidad de que cambies de barrio. No cambiamos de barrio, pero cambiamos de estatus, cambiamos de categoría. Y como ya cambiamos de estatus y cambiamos de categoría, es necesario que cambie nuestra actitud y nuestra forma de ser. Por eso algo que le recalca ahí, ¿qué le dice? Amable. ¿Sí o no? Ahí dice, sé amable. Ahora tú ya recibiste a Cristo en tu corazón. Has cambiado de categoría, has cambiado de estatus. Si antes eras un guache, ¿ahora qué dice? Sé amable. Ser rico es más que tener plata, es tener clase. Hay gente que es pobre con plata, pero no tiene clase, no tiene estatus. Simplemente se ganó la lotería un día o le fue muy bien en ese negocio y se llenó de plata, pero sigue siendo la misma persona, solo que ahora tiene plata. Una cosa es la plata, otra cosa es la clase. La riqueza viene más que la plata. Hay gente que dice, yo soy millonario, soy rico. No, eres una persona que tiene plata, eso es todo. Pero para estar allá arriba se necesita tener estatus, se necesita tener clase. ¿Y sabes qué es la diferencia de la clase? Lo que él dice ahí, la forma de hablar, la forma de comportarme. Si yo ya digo que soy de dedito parado y soy rico, no solamente es la billetera, cambia todo mi manera de ser. No puedo irme a vivir al mejor barrio de la ciudad y seguir siendo el mismo. Si yo me voy a vivir al mejor barrio de la ciudad, no basta solo con mi plata. Mi plata me da para comprarme una casa allá. ¿Pero qué me distingue de vivir allá? La clase que pueda tener. Por eso, ¿qué le dice? Sea amable. Nada te cuesta decir buenos días, buenas tardes, gracias, por favor. Eso distingue la clase de una persona. Eso distingue la educación en una persona. Por eso, ¿qué le dice ahí? Recuérdales en la iglesia que ahora ya no son cualquier persona, ahora son hijos de Dios, ahora son príncipes, son princesas. Por lo tanto, ¿qué le dice? Sé
amable. Sea amable. Que la gente diga qué agradable estar con esa señora, qué agradable estar con ese señor. ¿Qué será que le pasó? No, es que ahora es cristiano. Es que ahora dice que es hijo de Dios. Pero qué tristeza que nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero las vecinas siguen escuchando una boca, no de un hijo de Dios, sino de un hijo de ¿quién? Del diablo. Porque eso parece que echa fuego por ahí. Todas las vecinas. Hay algo curioso con algunos cristianos. El equipo de sonido a todo volumen con remolinearé, pero esa boca a todo volumen también, hijo de chita, hijo de no sé qué. Y está escuchando alabanzas. A veces uno pasa por la calle y dice que chévere, en esa casa son cristianos, por lo que están en el equipo de sonido. Pero cuando uno se acerca y dice, no. El cristiano es el equipo. El cristiano es ese CD que está escuchando. Los que están escuchando no eran cristianos, porque no tenemos una nueva vida, no tenemos una transformación. Ser cristiano, entonces, es mucho más que esperar simplemente un milagro, es tener una nueva vida. Y esa nueva vida está compuesta de eso, de someternos a las autoridades, de estar dispuestos a trabajar. Tercero, de tener una nueva actitud. Cuarto, no despreciar a los que todavía no han sido transformados. Versículo 3, ¿qué les dice también? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites, viviendo en malicia y en envidias, en aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice, recuerda que nosotros también, ¿cómo era que vivíamos? Así como está diciendo ahí, ¿cierto? Nosotros éramos todo eso. Envidiosos, mentirosos. Éramos gente que no valía nada. Dice, recuerda quién eres. ¿Sabes? Cuando nosotros nos acordamos de dónde nos sacó Dios, nos volvemos agradecidos. El problema es que cuando nosotros nos olvidamos de dónde nos sacó Dios y no somos agradecidos, no solamente con Dios, sino que yo tengo que mostrarme agradecimiento trabajándole a Dios. ¿Sabes? Muchas veces nosotros decimos, yo le doy gracias a Dios porque transformó mi hogar, porque alguien vino a compartirme. Si alguien llegó a compartirte y Cristo transformó tu hogar, acuérdate de algo importante. Esa persona que llegó a compartirte tiene una familia que la dejó descuidada para ir a tu casa. Esa persona que llegó a tu casa a compartirte tenía obligaciones que tal vez las dejó a un lado para irte a compartir. ¿Cómo yo mostraría mi agradecimiento entonces? Haciendo hoy lo mismo. Así como otras personas dedicaron de su tiempo para que hoy mi hogar sea restaurado, ¿qué debería hacer yo? Igual, invertir el tiempo y decir, yo agradezco que un día unas personas vinieron a mi casa, ahora yo voy a ir también. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que cuando ya nos toca a nosotros, entonces ya no queremos. Ya se nos olvida cómo éramos. ¿Qué les dice a Tito? Recuérdales que no se olviden de dónde nos sacó Dios. Que no se olviden quién éramos. ¿Qué dice ahí? Éramos borrachos, éramos pecadores, éramos mentirosos, envidiosos. Eso éramos nosotros. Ahora Dios nos transformó. ¿Pero por qué? Porque utilizó a alguien. Si tú estás convencido y convencida de que Dios utilizó a alguien para que tú hoy conocieras de Cristo, ¿por qué te da tanta carga hacer lo mismo por agradecimiento? Qué bueno que pudiéramos nosotros decir, bueno, a mí ya me discipularon. Porque ¿sabes cuál es el colmo de muchas personas? Me dice el pastor, ya me enseñaron, ya acabamos ese librito, ¿y ahora qué seguimos? Y ya le enseñan otro libro y después, pastor, ya vamos con el segundo libro, ¿y ahora con qué seguimos? ¿Con qué paso deberíamos seguir? Vaya y ahora enseñe. Si ya aprendió, como me dicen, el primer librito, ahora vaya y délo, ahora vaya y enseñe también. ¿Hasta cuándo vamos a estar sacando libros para esa misma persona? ¿Crecerá la iglesia de esa forma? No, porque sí. Significa que esa persona que está discipulando a esa familia está condenada ¿a qué?
a quedarse con ella, ¿por cuánto tiempo? Por toda la vida. Porque cada vez hay que sacarle un nuevo libro. Por lo tanto, va a avanzar, esa misma persona va a poder decir, bueno, ya terminé mi labor con esa familia, ¿ahora qué dice? Voy a otra familia. Mientras tanto, ella ya está con otra familia. Entonces, de esa manera vamos creciendo a nivel de conocimiento. De lo contrario, significa que vendrá Cristo y nos encontrará ahí con el bordón. ¿A dónde va? A discipular ahí a la familia. Y la otra familia igual, viejita, esperando ya que le lean, porque ya el 500 libros que está estudiando ya no lo alcanza ni a ver. Por lo tanto, ¿qué dice ahí? Acuérdate de dónde nos sacó, para que seamos agradecidos y de esa manera también podamos retribuir de alguna forma. Y que digamos, Señor, así como tú un día enviaste a alguien a mi casa, yo quiero ir también a una casa a discipular. Y si a usted le da miedo todavía al que lo está discipulando, dígale, yo quiero acompañarlo. ¿Usted va a ir a discipular? Lléveme. Yo quiero ver cómo lo hace también. Yo quiero aprender. Y de esa manera yo le sirvo a Dios. Pero al contrario, simplemente me pasaré la vida entera en eso. Cuarto, entonces, no despreciando a los que todavía están en lo que nosotros estuvimos. No cargándonos significa eso. Cuando Dios nos llame a nosotros también a discipular, a evangelizar. Quinto, reconociendo que solo Jesucristo fue quien nos ayudó. Ahí en el versículo 4 y 5, ¿qué dice? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración con la renovación en el Espíritu Santo. Y ahora nosotros somos nuevos. Dice, recuérdales que ahora somos nuevos, pero ¿por acción de quién? Por acción de Dios a través del Espíritu Santo. No por nuestras fuerzas, les recuerdo. Porque a nosotros se nos olvida muy rápido que fue el poder de Dios, no nuestras fuerzas. ¿De dónde nos rescató Dios entonces? Y recuerda que no fue por tus fuerzas ni por las mías. Pablo le dice a Tito, recuérdales que si hoy ya son otro tipo de personas, no fue por sus fuerzas, no fue por su fuerza de voluntad, fue por la obra del Espíritu Santo en nosotros. A nosotros a veces se nos olvida eso. ¿Y sabes qué pasa cuando a mí se me olvida que es Cristo el que me rescató de esa vida inmunda? Yo me suelto de la mano de Cristo, porque yo ya creo que es en mis fuerzas. Y obvio, cuando yo ya... ¿Sabes por qué hay tantas personas allá afuera? Otra vez en la adicción, en la drogadicción, en la prostitución, y eran cristianos y muy entregados, porque a ellos se les olvidó lo que eran. Se les olvidó lo que eran. Nosotros tenemos la desfachatez de decir, es que no, yo no le puedo servir a Dios porque mire, yo no puedo acabar con mi vida. Y no nos acordamos de dónde era, de dónde nos sacó. A muchos tal vez no nos sacó de una cueva, tal vez de una olla de basura. A tantos no nos sacó de esos lugares. Y nosotros hoy en día decimos, no, es que yo desde que le sirvo a Cristo me está yendo mal. ¿Cuál mal? Y luego no estabas metido en una olla. Antes muchos de nosotros alcohólicos metidos en una olla, de allá nos tenían que ir a sacar. Y ahora nosotros decimos, es que desde que estoy en Cristo he descuidado a mi familia. ¿Cuál familia? Si nunca la viste, porque estabas metido en una olla. ¿Cuál familia? Hay gente descarada, hay gente que me dice, pastores, que yo no puedo servir porque yo descuido a mi familia. Y luego nunca la tuviste descuidada. Antes de conocer a Cristo, nuestros hijos estaban descuidados, porque los papás, ¿dónde estábamos? En una olla, en una cantina. ¿Estaban cuidados? No estaban cuidados. Sino que el diablo nos confunde. Y él que le dice a Tito, recuérdales de dónde fueron sacados. Recuérdales que éramos, ¿qué dice ahí? Y sería bueno que lo leamos otra vez ahí. ¿Qué dice ahí? Recuérdales que el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo éramos?
insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en ¿qué dice? En malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cualquier parecido con la realidad que podríamos decir. Hay una frase así, ¿no es cierto? ¿No será que eso se parece mucho a nosotros? Solamente que a veces somos desagradecidos. No nos acordamos de dónde nos sacó. Cuando tú y yo tengamos que decir, Señor, yo no te puedo servir porque voy a descuidar a mi esposo, a mi familia, recuerda de dónde te sacó. Y acordémonos, a ver si antes de conocer a Cristo estábamos pendientes de nuestros hijos. Acordémonos si antes de conocer de Cristo estábamos pendientes de nuestra esposa y de nuestro esposo. ¿Sabes qué? Si hubiera sido así, nunca hubiéramos llegado a los pies de Cristo. Pero la verdad es que no estábamos. Hay gente que me dice, pastor, es que yo descuido a mi hijo. ¿Cuál hijo? Si ese hijo nunca te conoció, porque siempre viviste en un hueco, en una cantina. ¿Cuál descuidar ahora? Pero nos olvidamos. Y eso hace que seamos desagradecidos con Dios. Eso hace que seamos desagradecidos. Por eso Pablo le dice, recuérdales de dónde los sacó Dios. Que no sean descarados. ¿De dónde los sacó Dios? Solamente que ahora ya estamos acomodados, se nos olvida. Y eso hace que muchos vuelvan otra vez. ¿Sabes qué es lo grave de olvidarnos de dónde nos sacó Dios? Que corremos el riesgo de volver otra vez a ese mismo lugar. Sexto, Jesucristo nos justificó delante del Padre. Ahí en el versículo 6 y 7, ¿qué dice? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Recuérdales a esa iglesia que ahora somos justificados por ¿quién dice? Por Jesucristo. Él nos justificó para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? ¿Para qué Él nos justificó? Por una sola razón. Santiago 5:16. ¿Por qué Él nos justificó? Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿La oración eficaz de quién? Del justo. ¿Significa entonces que Dios escucha cualquier oración? ¿Él escucha solo la oración de quién? ¿Y será que nosotros somos justos de verdad solos? Si hoy podemos llamarnos justificados, ¿es por quién? Por Cristo. Y entonces ya nuestra oración es escuchada. ¿Sabes qué es lo que les estaba diciendo él? Antes sus oraciones ni siquiera eran escuchadas. Si hoy Dios les escucha, es porque Cristo, a través de su sangre preciosa, nos justificó. Porque hay mucha gente en el mundo que dice, yo también puedo orar. Sí, pero si no has recibido a Cristo lastimosamente, de nada sirve esa oración. Porque Jesucristo o Jehová escucha la oración ¿de quién? Del justo. Y dice que no hay ni siquiera uno justo en la tierra. Entonces la Biblia se contradicería. Porque dice que no hay ni siquiera uno justo, pero dice que solo escucha la oración del justo. Entonces, ¿a quién lo escucha? Solo cuando Cristo nos justifica. Porque en el mundo no hay ni siquiera uno. Cuando estábamos en el mundo no éramos justos y por lo tanto no podía ser escuchada nuestra oración. Ahora con Cristo, por su sangre preciosa, somos justificados y nuestra oración ya no se es escuchada. Y por eso le dice a esa iglesia, recuérdales todo eso, para que entiendan que Jesucristo quiere darnos es una nueva vida, más que cualquier otra cosa, más que solo cosas materiales. Quiere darnos es una vida nueva, que la podamos disfrutar. Séptimo y último punto, procurando hacer lo correcto. Ahí en el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza,
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en, ¿qué dice ahí? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Volvámoslo a leer con detenimiento. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero, ¿qué le dice ahí? Que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y es algo tan importante que le dice: yo quiero que en esto, ¿qué? Insistas con firmeza. No le está diciendo que les ruegue, insísteles con, ¿qué dice? Con firmeza. Háblales que ahora tenemos que producir buenas obras. Y las buenas obras es más que ir a dar plata a una fundación. Las buenas obras es mucho más que ir a dar plata en el semáforo. Significa, ¿qué hago yo? Todo lo que yo hago. Porque hay gente muy mala que hace buenas obras. Hay gente que son criminales y hacen buenas obras. Regalan barrios enteros para calmar su conciencia. Son gente mala, pero que hacen buenas obras. Por lo tanto, más que esas buenas obras, está diciendo: hazlo bien, haz las cosas bien. ¿Y cómo hago esas cosas bien? Cuando me preocupo por dejarme orientar por Jesucristo. Procura hacer lo correcto. La palabra de Dios no se hizo para debatirla, sino para obedecerla. Ahí en el versículo 9, ¿qué dice? Pero evita las discusiones, las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No te pongas a discutir con las cosas de la ley. No te pongas a discutir con las cosas de la palabra, porque esas discusiones son, ¿qué dice? Vanas. La Biblia no se hizo para que discutas. Si esa persona dice no creer en lo que tú crees, sencillo, tú sigue tu camino, no es para pelear. La Biblia no se hizo para que estemos discutiendo con los que no creen en ella, porque tanto discutir yo con una persona que no cree en la Biblia va a dañar también mi fe, me va a confundir. Por lo tanto, no te pongas a discutir con esas personas, porque te va a dañar. Si tú eres una persona avivada, te va a enfriar. Evita ese tipo de cosas. Y algo importante: si no quieres debilitarte en la fe, sencillamente no te relaciones con ese tipo de personas que están dañando tu fe. Ahí en el versículo 10, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué dice ahí? Deséchalo. Si esa persona ya no quiere entender, tú no discutas con ella porque va a dañar tu fe. Si ya no quiere entender, ¿causa qué dice? ¿Causa qué dice? División en la iglesia. A esa persona, ¿qué dice? Mejor deséchala, porque va a dañar la armonía en ese lugar, porque va a dañar la armonía con Dios en ese lugar. Deséchala. Si tú tienes un amigo que cada vez te mete cizaña con relación a tu hogar, ¿cómo te sientes tú cada vez que te encuentras con un amigo o una amiga que te habla mal de tu esposa, de tus hijos, que quiere ver tu hogar dividido? ¿Cómo te sientes tú cuando te encuentras con ella? Mal. ¿Qué dice que debo hacer? Deséchala. Con esa persona no te juntes, te va a dañar. Acá no está hablando a nivel de iglesia. Si hay personas que causan división y te hablan mal de la iglesia y te hablan mal de lo que se hace en la iglesia, deséchala o lárgate con ella, porque los dos van a hacer daño. ¿Sí? Es lo que está diciéndole Tito. Si tú estás simplemente con esa persona que causa división, te va a dañar la cabeza, te va a poner en contra. ¿Qué pasa si esa persona te pone en contra? ¿Qué frutos vas a dar? ¿Vas a dar frutos? No vas a dar frutos. Por eso es lo que le está diciendo. Si esa persona te está poniendo en contra, si esa persona te va a dañar la mente, te quedan dos cosas: o la desechas o te largas con ella. No me queda más. ¿O no? Porque va a dañar el ambiente, porque va a dañar tu manera de pensar, porque ya no te vas a sentir cómoda, porque te vas a sentir mal, ya no vas a empezar a producir frutos.
Cada vez que tú tengas que aceptar alguna responsabilidad, vas a pensar en esa persona. No, sí, como dice, claro, no. Entonces, ¿para qué? Ya te está dañando, ya te envenenó el alma. Te quedan dos cosas, nada más. Y por eso Pablo es claro, quería una iglesia que funcione. No perfecta, quería una iglesia que funcione. Por eso, ¿qué le dice Pablo ya al final? Por eso, para rematar. Si hay personas que te causan división y hay personas que después de estarla ya amonestando y de hablarle, sigue causando división, ¿qué le dijo? Deséchala, porque eso te va a llevar perjuicio. No te va a dejar crecer la iglesia, no te va a dejar crecer ese hogar, no te va a dejar crecer a ti como persona. Entonces simplemente aprende a desechar. Si en el hogar hay cosas que te están causando mal en tu hogar, deséchalo. Y no pueden ser solo personas, formas de pensar, actuar, tu comportamiento. Si tu comportamiento no es el más adecuado en el hogar, ¿qué tengo que hacer con ese comportamiento? Deséchalo. En últimas, no está hablando Pablo solo de personas, está hablando de actitudes mismas. ¿Cuál es tu actitud en la iglesia? Desecha esa actitud mala. ¿Cómo es tu actitud en el trabajo? Hay gente que su actitud en el trabajo es pésima. Y esa actitud pésima en el trabajo, ¿cómo hace que sea su rendimiento en esa empresa? Mal. Él no va a rendir, ¿sí o no? Porque cada vez que el jefe le diga algo, él va a decir, es que me está explotando. Ese jefe es un explotador. ¿Y cómo hace para producir un empleado que cree que sus jefes son unos explotadores? ¿Va a producir? ¿Va a producir? Él no va a producir. Él no va a producir. Él está ahí haciendo lo que le toca. ¿Pero él va a dar más? Él no va a dar más. Por eso, ¿qué dice? Esa actitud, deséchala. Si tú eres de los que piensa eso en tu empresa, deséchalo. Porque de lo contrario no vas a disfrutar ese trabajo. Ese trabajo para ti va a ser una maldición en lugar de una bendición. Ir a ese trabajo cada mañana, ¿qué sería? ¿Un deleite? Un estorbo. Sería una maldición. Desecha esa actitud, desecha esa manera de pensar. O sal de esa empresa. Porque total, ni haces producir, ni produces. Entonces, si tu actitud ya cambió en esa empresa, salte de esa iglesia entonces. O salte de esa empresa. O salte de ese lugar. Porque total, ni produces, ni dejas producir. Y de esa manera, nadie va a avanzar. Ser cristiano es mucho más que tan solo esperar milagros. Ser cristiano es estar dispuesto a que Jesucristo nos dé una nueva vida útil para el propósito de Cristo y útil para cualquier propósito donde yo quiera estar. Amén. Amén. Pero la gloria a ese Padre maravilloso. Vamos a darle gracias a Dios entonces por su bendición, por su palabra. Y recuerde que Pablo le habla a Timoteo de esa forma, es porque simplemente quiere que avance, que crezca, o de lo contrario simplemente se estanca y hasta ahí queda. Así que Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.